Ya veremos qué pasa con la naturaleza, ya veremos cuánta razón tiene este reloj del fin del mundo. Si os parece, vamos a mirar también a Europa, que todavía no está en el fin del mundo, pero que sí que está en una posición bastante complicada. A la debilidad que ya tiene de por sí se le suma la llegada de Donald Trump y además estas amenazas a Groenlandia, que bueno, es parte de Dinamarca. Dinamarca es parte de la OTAN. Le preguntaban por esto al ministro de Asuntos Exteriores, le preguntaban a Noel Barrot, que decía que que estarían dispuestos a enviar tropas a Groenlandia, a Dinamarca y a donde haga falta. Claro, la pregunta, Eduardo, es: ¿podemos morder la mano a los que nos dan de comer? ¿Podemos ahora morder la mano a Estados Unidos después de muchos años arrodillados ante la hegemonía, ¿no?, de Estados Unidos? Yo creo que sigue habiendo un interés por parte de Estados Unidos de tenerlos bajo su paraguas. Somos un mercado cautivo, asumámoslo, ¿no? Es decir, pierde más haciéndonos daño que dejándonos hacer, por lo menos, o sentir que tenemos cierto grado de independencia en nuestras decisiones. Hay una frase de Darwin que dice que la necesidad genera al miembro. Yo creo que aquí comparto con Armando ese planteamiento positivo. El hecho de que Trump sea tan tosco en esa política exterior de reclamar una isla casi un continente, es 4,5 veces, creo, el territorio total de la península ibérica. O sea, no es ninguna tontería, con tantísimos recursos, con tantísima pesca a su alrededor, con tantísima energía bajo la tierra, etcétera, ¿no? Yo creo que puede tener un desenlace positivo para Europa, y es que nos pongamos por fin de acuerdo en que necesitamos actuar a una en todos los sentidos, comerciales, económicos y, ¿por qué no, defensivos? Porque esto es defensivo, ¿eh? No se trata de que queremos invadir, no, es que es parte de del territorio común, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso hasta aquí, hay que hacer una política de gestos, como ha señalado antes Armando, que vengan esposados y que vengan en aviones del ejército, macho, a ver si me los tiras, a ver si tienes el valor de tirarme un avión del ejército. Pues es un gesto, y son 50 que salen, pero es 50 para la foto, para asustar al 1,5 millones de personas que, en su legítimo derecho, como ha señalado Emiliano, y siendo Estados Unidos la patria de la legalidad, del sentido común, de la primera Constitución, de tantas otras cosas, de un sistema jurídico, la división de poderes, siempre ha sido su autoridad moral sobre el resto. Eso de despachar a la gente así, pim, pim, fuera, pues como que no encaja, ¿no? Te lo puedes esperar, pues, de algún rincón perdido en un continente lejano, ¿no? Pero desde luego no en Estados Unidos. Esto es un allanamiento de toda la legalidad, de todo el derecho internacional, como se ha dicho, tremendo. En el caso de Groenlandia, a mí lo que me gustaría es que no fuese una actitud, y me gusta mucho que hayan empleado la palabra Unión Europea. La Unión Europea no puede quedar indiferente, ¿no? No sea solo una actitud de Francia que dice: si hay que mandar soldados, se mandan, ¿no? Sino que todos a uno digamos: si hay que mandar soldados, se mandan. Si hay que protegerlo aquello, y digo protegerlo, no convertirlo en una base de ofensiva para nadie, ni una amenaza, en absoluto, mucho menos, ¿no? Y más aún, el papel que va a tener el Ártico, que, bueno, pues por el sur parece que se congela, algunos científicos lo dicen, pero por el norte se descongela. O sea, hay un cambio en la inclinación del eje del planeta, y eso tiene sus consecuencias, lógicamente, y sube la temperatura, como ha cambiado a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Pues hay que saber leerlo. Pues ese papel que va a tener Groenlandia es también un papel comercial. Es un papel comercial de esa cuarta ruta de la seda que China está tratando de crear, precisamente para que la doble línea de islas, la primera, Taiwán, Japón, etcétera, y luego todas las del Pacífico, pues no sean un obstáculo para el comercio chino, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues puede convertirse indudablemente en una zona de conflicto indeseada, y además virgen, completamente virgen, ¿no? Vamos a ver, como decía
Emiliano, ¿no? A ver cómo se queda la naturaleza con esto, porque la naturaleza es implacable, ¿no? Es decir, todo tiene sus consecuencias, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, para mí creo que es un mensaje muy, muy preocupante el que se apunte a este escenario como escenario de conflicto. Y el lado positivo, y con eso termino, es que nos va a obligar a los europeos a ponernos de acuerdo. A ponernos de acuerdo. A tener unos intereses de Estado comunes. Bueno, pues desde luego que hace falta unidad en Europa, también hace falta algo de liderazgo. Como bien estaba apuntando Eduardo, la batalla está en el Ártico, se nota con estas acciones sobre Groenlandia. También, por cierto, se está informando ahora de dos Tu-160 rusos, dos cazas rusos que han sobrevolado precisamente la región del Ártico en los últimos minutos. Es lo que anuncia el Ministerio de Defensa ruso. Dice que dos aviones Tu-160 han realizado un vuelo sobre aguas neutrales del Océano Ártico. Pendientes de esto, Armando, está claro, ¿no?, que uno de los focos más allá de Ucrania, parece que la guerra en Ucrania se puede terminar, puede pasar ahora la guerra al Ártico, y sobre todo, ¿qué puede hacer Europa ahora ante estas amenazas de Donald Trump? Efectivamente, este es un tema estratégico, no nada más por los recursos que tiene Groenlandia y la ruta comercial, sino es estratégico en términos militares. Esta posibilidad de establecer una ruta corta y rápida por el Ártico le da una ventaja competitiva, sobre todo a China y Rusia, que le preocupa mucho a los Estados Unidos. Pero una cosa es estar preocupado con ese tema y otra, amenazar a tus aliados, ¿verdad?, virtualmente tus aliados militares, que te vas a quedar con parte de su territorio, porque Groenlandia no es una isla, es parte del territorio de uno de los miembros de la Unión Europea. O sea, es un tema increíblemente delicado, que se ha tomado con muchísima ligereza, hacer algunas declaraciones y comentarios. La postura, y estoy totalmente de acuerdo con Eduardo y con Gustavo, la postura que se tiene que tomar es una postura común, ¿no?, de que son puntos rojos no negociables. Una cosa es tratar de influir para la venta, la negociación o condiciones privilegiadas para los Estados Unidos, que eso es factible y estarían en su derecho de tratar de impulsarlo, y otra cosa es querer apropiarte, por las buenas o por las malas, del territorio de un aliado tuyo. Un tema muy sensible. Y estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, me gustó mucho su frase. Hay cosas que se pueden controlar, los conflictos entre las naciones dependen de la toma de decisiones de sus líderes, pero cuando hablamos de la naturaleza, pues las variables son simplemente a veces incontrolables y nada más tenemos que responder a lo que vamos haciendo. Y ahí en ese tema, el Ártico se está deshielando, se van a abrir esas rutas. Ya Rusia tiene dos rompehielos que son muy eficientes. Todavía comercialmente no hace mucho sentido, pero la tecnología, las condiciones y el propio contexto de la zona lo van a hacer un tema central y un tema de conflicto en los próximos años. Eso es, sin duda, un tema relevante. Bueno, pues un tema relevante, desde luego, lo que está pasando, lo que pasará en el Ártico, también, bueno, pues estas amenazas de Donald Trump, la posición de la Unión Europea, también de la OTAN. Hoy Emiliano informaba a Financial Times de que la Unión Europea y la OTAN han llegado a un acuerdo con Dinamarca para no hablar sobre este asunto. Parece que Francia se lo ha saltado, teniendo en cuenta estas declaraciones de Noël Barrot, pero la pregunta es clara, tendríamos que activar el artículo 5, porque claro, es un aliado de la OTAN, ¿no? En el caso de que tome Groenlandia, se tendría que activar este artículo, ¿no? Tendríamos que ir todos a por Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer, Emiliano? Bueno, legalmente tengo mis dudas de que se pueda activar el artículo 5, porque dice cuando alguno de los Estados miembros, y Estados Unidos es Estado miembro, se vea amenazado o atacado, el resto responderá. Entonces, la aplicación del artículo 5 no lo tengo tan claro. Lo que sí que tengo claro, y coincido tanto con Eduardo como con Armando, es ha llegado el momento que la Unión Europea dé otro paso. Y ese paso implica creación de un ejército europeo en sentido estricto con la suma de todos, para si llegamos al 4 bien, si llegamos al 5 del PIB del conjunto, pues fenomenal, porque debemos ser conscientes. Hemos definido a China como rival sistémico.
Rusia, obviamente, es otro rival sistémico en términos económicos, pero especialmente en términos securitarios. Y en términos económico-comerciales, Estados Unidos en los próximos 4 años va a ser otro rival sistémico, clarísimamente, con medidas y contramedidas. Por lo tanto, dejemos de ser naif, dejemos de ser ingenuos y, por lo tanto, avancemos en el proceso que hemos venido llevando. Es decir, vamos a avanzar en un proceso de integración también militar, porque es la única solución para que Europa siga siendo algo. La única ventaja que ha tenido todo esto, y que es la única alegría que me puedo llevar de las declaraciones del señor Trump, es que ha puesto a los inuit en el centro de una discusión. Y ellos están jugando a sus bazas también. Se supone que la primera ministra ha anunciado 2.000 millones de inversión, 2.000 millones de euros de inversión en Groenlandia. Parece ser que la Unión Europea también se ha sensibilizado más, y aunque la propia Dinamarca excluyó a Groenlandia de la pertenencia al mercado interior de la Unión Europea, sí que participa de ciertos programas. Porque, como han mencionado tanto Eduardo como Armando, Groenlandia es clave en términos económicos, en términos estratégicos y en términos medioambientales, porque Armando también lo ha señalado. La corriente de México, ¿dónde se enfría? La corriente de México se enfría allí, en Groenlandia. Y si no se enfría, pues entonces vendrá el cambio climático brutal. ¿Y los primeros afectados quién van a ser? Pues todo el mundo. Entonces, debemos tomar posición, debemos ser ya mayores y debemos ser conscientes de la necesidad de dar el paso en materia defensiva. Si no, seguiremos siendo unos títeres en manos de unos u otros. Y Europa no se puede permitir ese lujo. Pues ya que estamos hablando de Europa, Eduardo, quiero ahondar un poco más en este asunto. Ante estas amenazas de Donald Trump, ante estos mensajes sobre Groenlandia, el siguiente movimiento de Europa puede ser acercarse a China. Parecería una locura hace unas semanas, pero es que von der Leyen en el foro de Davos abría esta posibilidad, ¿no? Si el que era nuestro aliado ahora nos va a traer más inseguridad, nos va a traer más problemas, igual hay que cambiar de bando, ¿no? Igual hay que hacer, como decía Trump, que está haciendo España, ¿no? Acercarse a los BRICS, acercarse a China. Eduardo, ¿puede ser una solución? Puede ser una solución, por supuesto que puede serlo. Yo creo que a lo largo de la historia se ha visto, y esto en el libro Diplomacia de Henry Kissinger, y su admiración por Richelieu es demostrable en muchísimas de esas páginas de ese libro. Tú tienes que jugar tus bazas. Es decir, Europa no está obligada a casarse con nadie, igual que China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Y diversificar, esto es como en los negocios TV, lo ideal para toda empresa es diversificar sus proveedores, evaluarlos sistemáticamente cada cierto tiempo y considerar los que tienen que cambiar y los que tienen que seguir. Debemos de cambiar de mentalidad, sobre todo, no de ir mendigando, no de ir cubriéndonos la cara antes de decir algo a cualquiera. No, en absoluto. Tenemos un enorme patrimonio, un enorme capital de talento, una historia pues que ha conformado gran parte de lo que es este planeta. O sea, tampoco podemos renunciar a ello, ¿no? Y podemos dar lecciones de muchas cosas también, y éticas también, también de mala praxis, por supuesto, pero indudablemente Europa está, como ha señalado Emiliano, como hace un momento, obligada a entenderse. Es que no tenemos alternativa. Si no, vamos a ser un parque temático, de verdad. Es que un parque temático y un bar al lado de la playa. O sea, y yo me resisto a eso paseando por las calles de Florencia. O sea, es que lo miras y dices, somos esto. Empezamos realmente a balbucir en Grecia lo que era la democracia, el entendimiento, la unidad de criterios, el imperio de la ley, que eso es lo que más negro me pone de todo. Lo que más negro me pone de todo es la falta del imperio de la ley. O sea, ¿cómo se ha levantado hoy el emperador? ¿Cómo se ha levantado hoy el rey? ¿Cómo se ha levantado? Pues depende del estado de ánimo, ¿no? Yo recuerdo en la película de Oliver Stone, cito muchas películas porque yo estudié también cinematografía, ¿no? Pero hay una en donde le pregunta Mao Zedong o Mao Zedong, como se cita más recientemente, ¿no? Le pregunta a Nixon, ¿y usted qué piensa de Estados Unidos? Y entonces se lo explica, ¿no? Dice, y entonces después contesta Mao Zedong y dice, China en realidad es un síntoma de mi estado de ánimo, ¿no?
y Kissinger se le abren los ojos como platos, ¿no? Ante esa frase, no podemos permitir eso. Yo me niego en el siglo XXI a obedecer a una persona. Quiero obedecer a una legalidad, no a una voluntad arbitraria. Y se están dando poderosísimos pasos en esa dirección en todas las latitudes. Pues sí, Armando, esto mismo te quiero plantear. ¿Cuál puede ser el próximo movimiento de Europa, más allá de lo que estáis comentando, ¿no? Más allá de la unidad, de la soberanía, de la autodefensa, del propio ejército? ¿Un acercamiento a China podría ser una solución, un aviso para Donald Trump? Yo creo que sí, y creo que ya está sucediendo. El comentario de Donald Trump, que equivocó que España era parte de los BRICS, creo que no es totalmente gratuito. Lo que decía en general es que había un acercamiento, como ha estado sucediendo con el gobierno actual español y con algunos actores dentro de la Unión Europea, para acercar más las inversiones y las relaciones con China. Esto buscará encontrar equilibrios. Estas amenazas están respondidas como si tú me alineas y tú me alejas, pues yo buscaré otras alternativas que lo compensen, y creo que si son manejados dentro del marco de las relaciones internacionales, de la diplomacia, con seriedad, pueden ser instrumentos útiles para lograr un mejor balance a nivel internacional. Recordemos que las relaciones internacionales son todas estas acciones para evitar el caos, para evitar la anarquía, y cuando hay una figura o hay un gobierno que trata de tomar decisiones unilateralmente que rompen esa armonía internacional, pues luego se busca restablecer otro tipo de alianzas, otro tipo de equilibrios para lograr precisamente ese balance. Yo creo que estamos viendo nada más una primera etapa del gobierno de Trump, que está dirigida al mercado doméstico, a mostrar esa fuerza con la que llegó a hacer valer la posición de Estados Unidos, y yo sí creo y confío en que se va a ir reduciendo esa retórica tan fuerte, a veces agresiva, contra aliados y no aliados, y que va a acabar gobernando lo pragmático, lo realista, el contexto internacional. Su estilo no va a cambiar, es su propia esencia, entonces hay que acostumbrarse a saber negociar con este tipo de mensajes y buscar dentro de las estructuras del orden global y la legislación internacional la mejor solución a estos que son temas sensibles o de conflicto entre las naciones. Pero esta puede ser, como bien comentaba Emiliano, una gran oportunidad para Europa, para diversificar, para consolidarse, y todo para volver a traer unidad bajo un proyecto común de visión democrática, de defensa de derechos humanos, de respeto al imperio de la ley, etcétera, que ha caracterizado a Europa y que lo hace la referencia internacional aspiracional hacia donde deben irse moviendo los países. Bueno, pues muy pendientes de la posición de Europa, de las amenazas de Donald Trump y también, bueno, de todo lo que acontezca en esta guerra en Ucrania, que va a hacer 3 años, como vemos además, añadiendo más leña al fuego, ¿no?, con este reloj del apocalipsis. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Emiliano, Eduardo, Armando, un placer teneros por aquí como siempre. Muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias.